Mentira. Mentira, no son algunos corruptos en el PSOE, es el PSOE el que te hace corrupto, es el socialismo el que te corrompe, yo lo fui. Hay un punto donde los españoles ya no le quedará más que la mala leche, porque es absolutamente asfixiante vivir en un país donde hasta para salir a la calle hay que pedir permiso, es que es imposible. Hoy en Quorum Podcast, Antonini de Jiménez, economista, profesor, divulgador, con uno de los discursos más explosivos del panorama. Todos los españoles, Javi, todos tenemos un Don Pelayo en nuestro ADN. Dormido, pero lo tenemos. Solo falta encender esa chispa y Don Pelayo saldrá cabalgando. La mejor manera para acabar con la pobreza es tratar al pobre como cliente, no como subsidiado, no como becado, no como pensionado. Eso dilata su pobreza, porque solo se acaba con la pobreza cuando hay una transformación de la persona como la tuve yo. La verdadera riqueza no es el petróleo. Venezuela tiene petróleo y es pobre. Por eso, el que es socialista es mala persona. ¡Wow! Pero tiene una solución: dejar de ser socialista y serás buena persona. Mírame a mí. Toma ya. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Quorum Podcast. Hoy nos visita un hombre libre, un profesor, economista y divulgador de, como a mí me gusta llamar, las ideas de la libertad. Antonini de Jiménez, bienvenido a Quorum Podcast. Javi, encantadísimo de estar contigo y con tus seguidores. Muchas gracias. Qué ganas tenía de que vinieras, porque a la hora de comunicar estos últimos años en mis redes sociales, me he fijado mucho en ti. Y, corrígeme si me equivoco, me da la impresión de que te sale bien porque sientes lo que dices. No hay postureo, ¿verdad? Mira, la dramatización es una cosa de la inteligencia artificial. A mí me sale la libertad por las venas porque yo he sido socialista toda mi vida, el 80% de mi vida. Y yo intentaba explicar por qué me iba mal con mi novia, quería explicar por qué me iba mal con mis hermanos, quería explicar por qué cada 3 días me peleaba con mi padre, quería explicar por qué tenía la razón de todo y la gente no se daba cuenta, quería entender por qué yo era un crack y nadie me consideraba. Y entonces un día me di cuenta que yo era la basura, que yo era el tóxico, que yo era el anónimo, que yo era el irrelevante. Y ese día salí del socialismo, porque eso es el socialismo: inmundicia, irrelevancia, denigración, toxicidad. Hoy lo estamos viendo con el PSOE, ¿verdad? En España. Mentira. Mentira, no son algunos corruptos en el PSOE, es el PSOE el que te hace corrupto, es el socialismo el que te corrompe, yo lo fui y puedo hablar en nombre propio. Los conversos convencen porque los conversos vencen al socialismo que ha dominado su vida por tanto tiempo. A Pablo de Tarso lo dominó el socialismo, ¿verdad?, del fariseísmo. Ok, la letra, al pie de la letra, y si no, carne de cañón. Y a mí me dominó el socialismo intelectualoide del típico sevillano, del PSOE andaluz, de la Universidad de Sevilla, de más impuestos, más gasto público y menos sector privado. Y solo fue cuando me fui a Camboya, cuando fui a la realidad, cuando dije: ya no soy yo, es el mundo el que tiene razón. No soy yo el que tiene razón, es el mundo. Y voy a aceptar que si la Biblia es el libro más vendido del mundo es porque la Biblia se escribió para sus lectores. Y que si este libro es el más o el menos vendido del mundo es porque no o sí se ha escrito para sus lectores. No porque no me echen cuenta. ¿Ok? Dejé el victimismo a un lado y me concentré en hacerme mi mejor versión. ¿Ok? Por eso, el que es socialista es mala persona. ¡Wow! Pero tiene una solución: dejar de ser socialista y serás buena persona. Mírame a mí. Toma ya. Espectacular, espectacular. Fíjate, te iba a preguntar, por supuesto, que me relataras esa conversión, pero antes de eso, fíjate que lo que sí que he observado es que esa conversión ideológica, que yo conozca, y conozco unos cuantos, casi siempre es de ese lado, ese socialista, que se convierte al otro lado. Puede ser progresivamente, uno que pasa de ser un comunista de estos guerrilleros a un socialista, como diría Juan Ramón Rayo, un tibio socialdemócrata, o una conversión radical como la que has vivido tú. Pero es muy raro encontrar ese capitalista
que pasa a ser socialista. Es imposible ir del paraíso al infierno. Tiene más sentido ir del infierno al paraíso, ¿verdad? Del bien no vas al mal. Es el mal el que se corrige hacia el bien. Cuidado con esto, cuidado con esto. Esto no es una transformación ideológica, ¿eh? No. No es que yo leía a Keynes y ahora leo a Hayek. No. Esto es una transformación, señores, de vida. A mí lo que me cambia es la vida. Lo que te cambia cuando dejas de ser socialista es espiar los WhatsApp a tu novia. Eso no es una cuestión intelectual. Eso es una cuestión de vida. Lo que cambia cuando dejas el socialismo es que dejas de insultar a tu padre y verlo como un vejestorio que necesita una pensión. Y lo empiezas a ver con la dignidad que tiene como hombre, que es capaz de salir adelante por sí mismo. Cuidado. Y entonces, como cambia mi vida, cambian mis ideas. ¿Ok? ¿Ves? No son las ideas las que modulan mi vida, sino que es mi vida la que da forma a las ideas. Claro, ¿por qué es imposible la batalla cultural? ¿Por qué estos socialistas mentecacos no se dan cuenta? Porque no son las ideas las que cambian a las personas. Mira, en una sociedad de inflación, yo que soy economista, lo lógico, lo que tiene sentido, es que te gastes todo tu dinero ahora, porque cada día que pasa el dinero vale menos. Por lo tanto, lo razonable es una estupidez. La cosa más irrazonable en inflación es quedarte sin ahorros. Pero todo el mundo sabe que el que vive sin ahorros se ha jodido la vida. Por lo tanto, la cuestión aquí no es que sea razonable gastarte todo el dinero en inflación, es vivir sin ella. ¿Ok? Bueno, pues la inflación es la paradoja del mal. Si vives en el mal, si vives en el socialismo, piensas y razonas de forma socialista. Entonces no tienes salida, no tienes escape, porque yo era doctor en economía, esto no es una cuestión de educación, ¿eh? Yo me había leído todos los libros del mundo, y yo era un socialista acérrimo. Esto no fue que yo no leía, o que yo no leía críticamente, esto era que yo era mala persona. Punto. Porque todos nacemos pecadores, y solo cuando te haces bueno, empiezas a despejar, empiezas a ver con claridad, y tu razón se hace santa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué Argentina vota a un hombre como Milei, con unas ideas de las que nadie está de acuerdo con él? ¿Quién está a favor del liberalismo radical en Argentina? Nadie, 4 gatos. ¿Por qué consiguió acabar con la inflación en Argentina? No lo hizo con política monetaria, Lo hizo cuando convenció a los argentinos de que algo imposible era posible. Y eso solo lo puede hacer alguien que está en el bien, alguien que mira más allá de los límites, alguien que es capaz de ver lo infinito en lo finito. Alguien que fue capaz de decir, aquí está la teoría monetaria y luego está la libertad. Y cuando las personas fueron capaces de convencerse de que eran capaces de acabar con la inflación, incluso si no sabían cómo, acabaron con ella. Porque lo que mantenía la inflación en Argentina era el miedo de los argentinos a dejar de comportarse inflacionariamente en sus vidas. ¡Toma ya! Eso fue la transformación vital. Y ahora tú me dirás, ¿cómo sacamos al miserable de Zapatero 2.0? ¿De Pedro Sánchez de la Moncloa? ¿Lo van a sacar estos desgraciados del Congreso? ¿Lo va a sacar a alguien que está en contra del aborto y permite la ley de plazos como tú, Feijóo? ¡No! Quien va a sacar a Pedro Sánchez van a ser esos españoles que nuevamente vuelvan a creer en su mejor versión. Y esa versión española la vemos cuando nos montamos en una avioneta. ¿Y qué ves en una avioneta? ¿Qué ves en una avioneta cuando surcan los cielos de España? 3 cosas comunes en todos los pueblos: plaza de toros, iglesia y mercadonas. Toreros, creyentes y empresarios. Toma ya. Y no funcionarios, y no anticlericales, y no anticlericales, funcionarios. ¿Y cuál era la otra? Empresarios y antitaurinos. ¿Qué es Monedero? ¿Funcionario antitaurino? Sí, y anticatólico. ¿Qué es Pablo Iglesias? ¿Funcionario antitaurino y anticatólico? ¿Qué es Zapatero? ¿Funcionario antitaurino y anticatólico? Y Pedro Sánchez, lo mismo. ¿Ves? Por lo tanto, el bien es España, y España es taurina, católica y empresaria. Y los enemigos de España son antitaurinos, anticatólicos y funcionarios. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Ojo al libro. ¿Y eso qué significa? Ojo al libro. Eso significa que España es el país de la libertad. ¿Por qué? Porque un país taurino torea a Pedro Sánchez, no es toreado por él.
Un país católico se arrodilla ante el Santísimo y no se arrodilla ante Pedro Sánchez. Y un país de empresarios vive de sus clientes, no de las miserables pagas y subsidios que te dan después de haber perdido la dignidad haciendo cola en el Servicio Andaluz de Empleo. Eso es un país libre. Pero ellos no quieren que toreemos para ser toreados. Ellos no quieren que hinquemos las rodillas en la iglesia, quieren que la hinquemos en la Moncloa. Ellos no quieren que ganemos dinero. Ellos quieren que tengamos un sueldo para toda la vida, a cambio de acabar con nuestra vida. Eso es lo que yo quiero, despertar a esos jóvenes españoles que con 20 años sin haber acabado la carrera de biología, Javi, ya han comprado el temario de las oposiciones. ¿Pero qué estás haciendo, mi arma? ¿Pero qué estás haciendo, mi arma? Es que tengo un sueldo para toda la vida, sí, amigo mío, pero vendiendo tu vida. Estás dando tu vida por un sueldo. Eres capaz de reducir tu miserable vida a tener un sueldo, a tener un jefe infame como la ANECA, como el Ministerio de Salud, de Medio Ambiente, que son ineptos. Estás acabar con tu creatividad, con tus ilusiones, con tus sueños, a volver a ser España grande, a ser taurino aunque no vayas a los toros, pero enfrentar la vida como si fuera un toro. Todo porque eres un cagado con miedo que quieres 2 meses de vacaciones. Esa es la agonía de España. Por eso cuando estoy contigo en este podcast me arde la sangre de amor, de ver personas como tú que son empresarias y que en su tiempo libre se dedican a esto. Eso es lo que necesita España, personas como Javi. Así que solo por eso, vean su podcast, no. Compartan su podcast, no. Solo eso. Imítenlo y conviértanse en su mejor versión. Ahí tienen a un referente. ¿Cómo sigo yo el podcast ahora? ¿Cómo lo sigo? Champán. Brinda, por ti, Pedro Sánchez. Agua, te vas a enterar. Tonini, presentas tu libro La agonía de España en un momento espectacular. Sí, porque, para el libro. No para España. Porque España está agonizando. España está agonizando a unos niveles, Antonini, ya no solamente en temas de cifras de paro, de cifras de empleo, de cifras económicas. Es un problema moral. O sea, hemos ya pasado el problema, insisto, circunstancial, a ser un problema moral que se ha colado en todas las capas de la sociedad y nos lleva a la polarización. Yo nunca había creído que iba a presenciar un ambiente otra vez de trincheras. Guerra civilista. Vamos a una guerra civil, tú lo sabes, ¿no? Te va a tocar coger un arma, a ti y a mí. Ojalá no lo fuera así, pero eso es el terrible testimonio de un país como España, que no ocurre en otros países, ocurre en este. La Unión Europea no hará nada, olvídate de Macron y estos chorras. No te quepa la menor duda que esto es premonitorio. Acabaremos en una guerra civil en España y tú y yo la presenciaremos. Y te voy a decir por qué. Hay una razón. Hay 2 países en el mundo que son los más importantes. Los más importantes, son 2. Israel y España. Y lo son por la siguiente razón. Israel porque es el pueblo elegido de Dios. Y España porque es el pueblo elegido de María Santísima. ¿Ok? Eso significa que son los 2 pueblos más odiados del planeta. A Israel lo odia todo el mundo y a España lo odian el resto, la mitad de los españoles, los negrolegendarios y los socialistas bolivarianos. Esto significa que España no es un país cualquiera. Es decir, Francia es lo que son los franceses. Si los franceses son estúpidos, Francia es estúpida. Si los franceses son inteligentes, Francia es inteligente. Pero España es lo que es a pesar de los españoles. España es un pueblo libre, de la libertad. Esto significa que en España la lucha no es una lucha ideológica, la lucha es una lucha existencial. Los franceses todos están de acuerdo en lo que es Francia en unos mínimos. En España no, porque en España la lucha es entre la libertad y la opresión. Nosotros tenemos que romper con este paradigma que nos han vendido del péndulo, derecha e izquierda. No, esto no es de derecha e izquierda, estos son de las ideas del bien frente a las ideas del mal. Y es evidente que en España las ideas del bien no pueden casar en el socialismo. Por lo tanto, llega un punto, como tú lo dices, de extenuación radical, donde todo en España se frivoliza, donde desde el sexo, desde el pensamiento, de todo, una hacienda pública confiscatoria, que tú sabes que trabaja contra los españoles. Bueno, hay un punto donde el español, si no entiende por medio de la razón, acaba entendiendo por medio de las armas.
Es así de sencillo. A mí me encantaría que no llegáramos a esa situación. Yo estoy luchando para que no lleguemos a esa situación. Pero te voy a decir algo. Llegará un día donde las personas ya no soporten que para sacarte un papel del maldito empadronamiento de tu pueblo necesites 4 permisos con digitales y firma digital. Hay un punto donde las personas no entenderán que Juan Carlos, el funcionario del SEPI, se le ha abierto un expediente disciplinario porque atendía también a los usuarios sin cita previa. Es decir, hay un punto donde los españoles ya no le quedará más que la mala leche, porque es absolutamente asfixiante vivir en un país donde hasta para salir a la calle hay que pedir permiso. Es que es imposible. Eso en otros países se tolera. En Cuba se aguanta 80 años de castrismo. Pero en España es imposible, porque es un pueblo elegido, porque es un pueblo donde la libertad está encarnada, porque todos los españoles, Javi, todos tenemos un Don Pelayo en nuestro ADN, dormido, pero lo tenemos. Solo falta encender esa chispa y Don Pelayo saldrá cabalgando. Entonces yo lo que espero es que esto ocurra por causas democráticas. Será muy difícil que eso ocurra así, porque ya vemos la democracia en lo que está instalada. Entonces, bueno... ¿Tú no ves ningún tipo de esperanza en la oposición que haya actualmente? No, en la oposición absolutamente no la hay. Es decir, Feijóo es un cobarde. El PP es un blandiblue. No entendemos, además, es que nosotros tenemos que entender que... Es que esto es otras cosas que no nos han contado, Javi. Los protagonistas de la democracia son los empresarios, no son los políticos. No hay ningún país democrático que sea democrático sin empresarios. Y hay muchos países antidemocráticos con políticos. El país con el mayor número de jueces per cápita es Rusia. ¿Por eso hay justicia? No. Hay en Cuba políticos y parlamentos, por supuesto, y en Corea del Norte también, y no son democráticos. Lo que hace democrática a una nación son sus empresarios. Porque una democracia es democrática si es libre. Y solo puede haber libertad donde hay empresarios. ¿Por qué? Porque yo hoy he entrado al Mercadona y me arrepentí. Y me fui. Y no pasó nada. Libertad. Pero como yo entré en Hacienda, yo ya no me puedo arrepentir. Para mi sistema inmunológico, una carta de Hacienda es lo mismo que una carta de ETA. Exactamente lo mismo. Mi sistema inmunológico se paraliza. Miren, señores, según me ha archivado YouTube, la inmensa mayoría de las personas que estáis viendo el podcast no estáis suscritas al canal. Esto es totalmente gratis, totalmente sencillo. Mientras estáis escuchando esto, en la descripción del vídeo hay un botoncito que pone suscribirse. Pínchenlo, me ayudan mucho. El canal crece, cada vez lo va a ver más gente y cada vez puedo traer invitados de más calidad, si cabe. Muchas gracias, suscríbanse y seguimos con el podcast. ¿Por qué? Porque él es capaz de detectar que esa carta es una carta opresiva, de vigilancia, de control, de porque toca, de a la fuerza, de no te queda otra. ¿Ves? Tu sistema inmunológico es mucho más inteligente que tú. Eso no te ocurre si a ti te manda publicidad Mercadona u otra empresa, porque ahí se está respirando libertad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La democracia de un país depende no de las Cortes, no de la Constitución, depende de la calidad de los empresarios, del nivel, del número, del tejido empresarial. Por eso la primera democracia del mundo es Estados Unidos, no porque tenga políticos, sino porque tiene empresarios, porque Cuba tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre a España? Que en España el tejido empresarial cada vez está más ninguneado, cada vez más fino, por eso el sistema democrático es cada vez más fake y todos los políticos, incluso los de la oposición, se parecen cada día más. Es decir, no hay diferencia entre unos y otros. Nosotros tenemos nuevamente que por la libertad acabar con la hacienda pública, reducir los impuestos, permitir a los empresarios hacer negocios, abrir las puertas al liberalismo económico, que venga la competencia internacional y acabar con todas las regulaciones y sobre todo desamortizar el Estado, que lo único que hace es impedir que seamos libres. Mira, yo quería... Es que es muy importante, hay muchas cosas que no me contaron, maldita sea, en la universidad. Este rollo de la reconciliación entre el Estado y el mercado. O lo público y lo privado van de la mano. Es mentira, es mentira. Donde hay público no hay privado. No pueden coexistir. Es imposible, porque son dos lógicas distintas. Porque lo público es el control, la vigilancia, el orden, la obligatoriedad. Y el mercado es la libertad, es el porque quiero, es el porque déjame en paz.